Hola ingenieros y programadores, en este video vamos a aprender a programar un código en MATLAB que se aproxima a una función por medio de un polinomio de Taylor o de Maclaurin, algo como esto que estás viendo aquí. Entonces nuestro código es este, es muy pequeño y sencillo, y la idea es que lo uses como una función, que lo puedas mandar a llamar desde cualquier otro código o desde la ventana de comandos, y funciona así: tú escribes una función como un string, declaras un valor para x, el punto de expansión y la cantidad de términos que quieres, y el código te va a arrojar estos resultados: tu aproximación, errores relativos y todo resumido en una tabla muy bonito, y por supuesto una gráfica para que entiendas todo lo que acabas de hacer. Entonces, si este tema es nuevo para ti, también voy a poner un poco de teoría, la cual te la puedes saltar por supuesto, y lo único que tienes que saber es que este código usa una toolbox en específico, lo que es la Symbolic Toolbox. Puedes revisar si la tienes yéndote aquí, y esta sería la toolbox principal, la cual es muy útil, por cierto, sobre todo si tienes cursos de cálculo y métodos numéricos. Así que eso es lo que estaríamos haciendo en este video. Como de costumbre, este código va a estar compartido en los enlaces de la descripción para que los tengas y los estudies. Si no te has suscrito aún, te invito a hacerlo de una vez, ya que estoy subiendo contenido muy único como este y muy seguido. Y sobre todo, si este video te gusta y o te ayuda en tus estudios, regálame un like. Ahora sí, comencemos. Bien, la estructura de este video es la siguiente. Primero quiero presentarte con una definición matemática simple y un ejemplo sencillo de una serie de Maclaurin y de Taylor, en caso de que esto sea nuevo para ti. Si no, entonces puedes pasarte directo a la parte en la que programamos. Entonces, ya cuando programemos, después de eso, quiero expandir un poquito lo que te voy a enseñar para que entiendas cómo gráficamente funciona esto del polinomio de Taylor. Y por último, si estás tomando un curso de métodos numéricos, pues también te servirá esto último, ya que quiero presentarte con los errores relativos y aproximados, que son las bases de cualquier curso de métodos numéricos, y también te van a ser útiles si es que estás viendo el resto de esta lista de reproducción, ya que consiste, pues como ya te habrás dado cuenta, en métodos numéricos en MATLAB. Entonces, esta es la forma elegante de expresar la fórmula de cómo se construye un polinomio de Taylor. Si tú eres una persona normal, quizás tú te sientas intimidado por ver aquí toda esta sumatoria. Entonces, aquí lo que tú ves es simplemente el orden n de la derivada de una función, el punto de expansión o punto por donde pasarían todas las derivadas de esta función, y una n que va a ir aumentando de 1 en 1, y bueno, pues x sería el punto a evaluar. Entonces, ¿qué significa todo esto? El polinomio de Taylor, en resumen, te dice que tú tienes una función que puedes evaluar en un punto y te va a dar un resultado, pero tú puedes aproximarte a este resultado verdadero por medio de un polinomio, de modo que puedes tener 2, 4, un millón de términos, y entre más términos tengas, mejor te vas a aproximar al valor verdadero. Entonces vamos a desmenuzar esto para que se vea un poco más simple. Por ejemplo, si nos quedáramos con un solo término, ya que esta serie empieza con n es igual a 0, tendríamos una aproximación de orden 0, de modo que aquí tendríamos la derivada de orden 0 de una función, que esto es igual a pues la derivada así normal, evaluada en a sobre 0 factorial, que sería 1, y este polinomio elevado a la 0 también, que sería 1. Entonces siempre el primer término del polinomio de Taylor va a ser la función evaluada en a, luego el siguiente término habría que poner 1 donde veamos una n, y ahora sí tendremos la primer derivada de la función por x menos a, entonces sumarías estos dos y ya tendrías tu aproximación de orden 1, y luego la aproximación de orden 2 sería a esto anterior sumarle esto mismo, pero ahora donde veas n tienes un 2, de modo que ahora tendrías la segunda derivada de la función evaluada en a sobre 2 factorial por x menos a y todo esto al cuadrado. Entonces el patrón se vuelve muy sencillo después de esto, porque te darás cuenta que vas a ir aumentando el orden de la derivada de 1 en 1, lo mismo con este polinomio y lo mismo con este factorial. Y al final pues siempre tendrías idealmente un residuo, ya que normalmente no importa cuántos términos tengas, nunca vas a alcanzar el valor verdadero como tal, a menos de que tengas una función muy simple. Algunos autores te van a expresar esto un poquito simplificado, te pueden expresar x menos a como h, describiéndolo como un incremento o paso, y también a veces te expresan a como xy. Dependiendo del autor puedes ver algo como esto. Lo otro que puede pasar es que tengas una serie de Maclaurin, que es un caso especial de la serie Taylor, donde a es igual a 0, y como te darás cuenta simplifica mucho las cosas. Entonces vamos a ver una serie de Maclaurin sencilla, la función e a la x.
Entonces la aproximación de orden 0, como ya vimos, sería la función evaluada en a, que sería e elevado a la 0, que cualquier número elevado a la 0 es 1. Luego tendríamos la primera derivada evaluada en a por x, y aquí lo bonito es que no importa cuántas veces derives e a la x, siempre va a ser e a la x. Entonces aquí también tendremos 1, pero multiplicado por x. Entonces este sería el segundo término. Y aquí el patrón se vuelve muy sencillo porque, como dije, siempre vamos a tener en las derivadas de esta función la misma función. Por lo tanto aquí el patrón es este. Vamos a ir aumentando de uno en uno las potencias de x y siempre dividido sobre pues el factorial, que también va a ir creciendo de uno en uno. Muy sencillo. Ahora veamos la serie de Taylor de, por ejemplo, seno de pi medios con nuestro punto de expansión en 0.5. Esta es nuestra fórmula completa y elegante, así que sabemos que seno de pi medios en radianes es igual a 1. Así que vamos a aproximarnos con un solo término de este polinomio, que sería la función evaluada en a, o sea, seno de 0.5, y vemos que no estamos muy cerca del valor correcto, pero si añadimos otro término a nuestro polinomio, ahora tenemos la primera derivada evaluada en a, o sea, coseno de 0.5, y luego x menos a. Entonces estos dos coeficientes sumados nos da este resultado. Sigue estando bastante incorrecto, pero a partir del siguiente término, debido a la naturaleza de la función seno, que es cíclica, vamos a tener ahora un término negativo. Por lo tanto, ahora los tres coeficientes sumados van a dar algo más cerca de 1. Y ya vemos que aquí se empieza a corregir solita la aproximación. Y en una siguiente aproximación también tenemos otro término negativo. Por lo tanto, a partir de una aproximación de orden 3, ya tenemos muy poca diferencia entre el valor correcto, que es 1, con respecto a pues, la aproximación. Entonces ahora sí vamos a programar esto en MATLAB para que lo entiendas mejor. Entonces ese es el código, como ya te dije va a estar para que tú lo tengas y ya está todo explicado y viene con instrucciones de uso, pero aquí lo importante es que tú crees el tuyo, así que vamos a programar una versión simplificada de este código. Lo que necesitas es, por supuesto, dar una función como argumento de entrada, que te recomiendo que lo hagas como un string. De hecho, tienes que hacer eso para que funcione el código. Luego un valor al cual evaluar esta función, el punto de expansión y el número de términos que quieres para tu polinomio. Entonces, lo primero que necesitas es decirle a MATLAB cuál es la función en la cual vamos a empezar a hacer todo este trabajo. Entonces, si tú usas el comando string to sim, vas a poder convertir un string a una función simbólica. Y las funciones simbólicas son bastante útiles ya que te permiten hacer cálculo y todo tipo de matemáticas con ellas. Entonces, lo primero es esto y luego necesitas determinar cuál es la variable simbólica. Si tienes una función, no sé, dependiente de x, necesitas que MATLAB averigüe cuál es esa variable para que puedas hacer, no sé, derivadas o sustituir en esa variable. Y por último, necesitamos calcular el valor real de la función al principio. Entonces, si usamos el comando subs, lo que hacemos es sustituir un valor en la variable independiente de una función. Entonces, el primer argumento de entrada es la función simbólica, el segundo es la variable simbólica y el tercero es el valor a evaluar esta función. Y normalmente esto te lo entrega como un resultado también simbólico, así que si lo conviertes a un número usando double, ya vas a poder tener un número. Una vez hecho esto, entonces ahora sí vamos a crear nuestro polinomio de Taylor o de Maclaurin. Este va a empezar siempre en 0 hasta n, así que usaremos un ciclo for, justo así. Y la idea es que en cada vuelta de este ciclo creemos un vector, el cual lo vamos a llamar s. Como esta serie empieza en 0 y MATLAB no nos permite iniciar un vector en el término 0, necesitamos siempre sumarle 1 a i, justo así. Entonces lo que nos dice la fórmula es que primero hay que calcular una derivada. Si usamos la función diff, MATLAB nos calcula la derivada de orden n de una función. Entonces el primer argumento es la función simbólica, el segundo es la variable simbólica con respecto a la cual será esta derivada, y luego el orden de esta derivada, justo así. Y a esto lo vamos a dividir sobre el factorial de i, que sería pues, el factorial de n en la fórmula, y lo vamos a multiplicar por x menos a y todo esto elevado a la i. Hasta ahí todo sencillo, pero como este resultado te va a dar una expresión simbólica y este un número, necesitamos también aquí sustituir. Entonces todo esto sería, por ejemplo, la función simbólica, o el resultado al menos, luego la variable simbólica. ¿Y qué vamos a sustituir en esta función? Donde vemos la variable simbólica, a.
justo así. Y luego la sumatoria de estos coeficientes la vamos a ir almacenando en otro vector que se va a llamar sigma, y aquí simplemente vamos a sumar todos los términos de nuestro vector usando sum, justo así. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la primera serie Maclaurin que expliqué, exponencial de x, vamos a evaluarla por ejemplo en 2, punto de expansión en 0 para que sea una serie Maclaurin, y vamos a usar 3 términos. Entonces observan, lo primero que hace el programa es, ok, esta es su función simbólica, variable simbólica, y este es el valor real. Y luego el primer término del polinomio es 1, la sumatoria es 1, el siguiente término es 2, así que la sumatoria es 3, y luego es 2, sumatoria 5, y al final tenemos este último coeficiente, de modo que este es la aproximación de orden 3, y vemos que no está tan cerca de el valor real, pero pues ahí va, ¿no? Entonces, con esa misma lógica, si ahora yo uso por ejemplo 10 términos para este polinomio, por supuesto que voy a tener un resultado bastante más parecido. Observa que mi aproximación final es esta, cuando mi valor real es este, entonces ya estamos a decimales de diferencia. Ahora, si te preguntas por qué tengo tantos decimales, es porque usé el comando format long, el cual te habilita 15 decimales de precisión, y normalmente tú estás en format short, el cual solo te permite 4 decimales. Lo otro que puedes hacer es escribir algo como esto para embellecer tu código y expresar todo en una tabla para que sea un poco más presentable. Algo como esto, ya es un poco menos caótico, ¿verdad? Y ahora vamos a poner el otro ejemplo que hicimos. Vamos a usar la serie Taylor de seno a pi medios con el punto de expansión en 0.5, y vamos a usar un polinomio de orden 3 como expliqué al principio, y vemos que tenemos los mismos números que yo expliqué previamente. Y nuevamente, si usara más términos, pues observa, al final me quedo con un número que es muy parecido a 1, pero que nunca es 1 del todo. Entonces la diferencia entre 1 y este número pues sería mi error, ¿verdad? Entonces así es como harías esto en un código de MATLAB bastante interactivo. Ahora, si aún te interesa seguir aprendiendo esto, vamos a expandir un poquito lo que hicimos para que entiendas gráficamente qué fue lo que acaba de suceder. Entonces, ahorita que nos aproximamos a la función seno de pi medios por medio de un polinomio, llegamos hasta este punto, ¿no? Un valor bastante aproximado a 1. Pero en realidad lo que nosotros hicimos fue calcular los coeficientes de un polinomio. Entonces, lo que también pudimos haber hecho es que gráficamente pudimos haber visto que, por ejemplo, este es el término de orden 0, o sea, una constante, este sería el término lineal, este el término cuadrático y el término cúbico, de modo que el primer polinomio de orden 1 se vería algo como esto, o sea, el término lineal más la constante, y luego el siguiente polinomio pues tendría el término cuadrático y luego el cúbico. Entonces, ver esto gráficamente es muy interesante, ya que vas a ir viendo que conforme vamos aumentando el orden de este polinomio, se va a ir pareciendo mucho a la función original, o al menos en un rango determinado. Entonces vamos a ver esto en un programa. Entonces ahora, para hacer esto, lo que necesitamos es convertir de alguna manera estos coeficientes que habíamos calculado en un polinomio que sea una función simbólica por sí misma. Entonces hay dos maneras de hacer esta, la fácil y la no tan fácil. Vamos a crear esta variable, que también va a ser un vector, en el cual vamos a almacenar los polinomios conforme van creciendo en su orden. Entonces lo que vamos a hacer es usar la función poly2sim, la cual te convierte un vector de coeficientes en una función simbólica, de modo que si yo tenía por ejemplo 1 y luego 2 y luego 3 y luego 4, siendo el primero la constante y luego el segundo el término lineal y luego el cuadrático y así, entonces tendría eso expresado como un polinomio, ¿no? O sea, como si yo pusiera un x en el segundo término y x cuadrado en el segundo, y ya después podría graficar. Entonces lo que necesitamos es que estén ordenados de mayor a menor, y aquí los fuimos calculando de menor a mayor, por lo tanto hay que voltearlos en el orden usando flip left right. Entonces lo al principio se vuelve lo al final y así. ¿Y qué es lo que iremos guardando? El vector S a partir del primer término hasta el actual, y luego hay que agregar la variable simbólica que sería ds. Entonces
Entonces, por ejemplo, nuestro polinomio al principio es 1 porque es la pura constante, pero luego tendríamos 2x más 1 y luego tendríamos 2x cuadrada más 2x más 1 y luego tendríamos este de acá y vamos viendo que ya pues se va volviendo complicado, ¿no? Entonces esa es una manera de hacerlo y a partir de aquí nosotros ya podemos graficar, pero hay otra manera de hacer esto usando otra función que hace el trabajo bastante más sencillo. Así que de hecho tú podrías llamar a toda esta forma el método complicado para hacer este código, pero hay una mejor, usando una función que ya MATLAB tiene hecha para calcular aproximaciones de Taylor y o de Maclaurin, la cual por supuesto se llama Taylor. Y entonces el primer argumento es la función simbólica, luego la variable simbólica, luego el punto de expansión y luego el orden de este polinomio, que sería en este caso i más 1, para que hagamos exactamente lo mismo que habíamos hecho aquí originalmente. Y entonces también podemos calcular la sumatoria tal y como lo hicimos ahorita, solo que un poquito diferente. Ahora lo que haríamos es sustituir directamente en el polinomio que vamos a ir creando, usando subs y convirtiendo todo a un valor numérico. Entonces, observa que usar este método de Taylor es un poco más conveniente porque te expresa todo un poco más elegante. Observa que ahorita teníamos todo, pues aún se puede simplificar más y ahora lo tenemos tal y como te había expresado en la fórmula. Tenemos x cúbica sobre 6, que sería esto pues 3 factorial y luego aquí x cuadrada sobre 2 factorial y así, ¿no? Entonces esta es la manera más elegante de hacer esto. Entonces también te puedes quedar con este método. Ahora lo importante es simplemente graficarlo. Puedes escribir algo como todo esto que tengo aquí en pantalla, que bueno, es un poco complicado de explicar, así que es mejor que tú lo analices por ti mismo. El punto es que si por ejemplo yo me aproximo ahora a esta serie de Maclaurin con un polinomio de orden 1, yo debería ver una recta justo así. Entonces esta es la función y observa que mi recta pasa exactamente en 0, que es mi punto de expansión. Y pues la idea es que se trate de aproximar lo más que pueda a toda la función, pero vemos que no tanto. Entonces por eso mi primera aproximación es en realidad mala. Vamos ahora a usar un polinomio de orden 3. Así que ahora observa. La primera aproximación es una recta, pero la segunda es una parábola, que por aquí en esta zona ya se parece bastante a la función. Luego este azul sería una función cúbica, entonces aquí también ya coinciden un poco más. Vamos a verlo también ahora con la función seno. Y bueno, te irás dando cuenta que conforme aumentes el orden de este polinomio, pues vas a tener una gráfica que va a ir oscilando más y más y más y más, y de alguna manera se va a parecer mucho a la función original en varias partes. Entonces eso es gráficamente lo que representa el polinomio de Taylor. Simplemente observa los últimos términos, ya por aquí en toda esta zona son prácticamente la función seno de x. Entonces ese es el polinomio Taylor. Por último, hablemos un poquito sobre los errores numéricos. Si es que esto es nuevo para ti, entonces lo que tienes que saber es que, como te diste cuenta, entre más aumentábamos los términos de nuestro polinomio, mejor nos aproximábamos al valor verdadero. Por lo tanto, la diferencia entre lo que es correcto y lo que calculamos iba siendo cada vez más pequeña, ¿verdad? Entonces ver esto en una tabla es bastante útil porque vemos que en efecto al principio este es nuestro valor y este es el valor real y la diferencia pues es algo notoria. Luego en el siguiente término sigue siendo grande pero con signo negativo y bueno, aquí no importa tanto el signo, aquí lo que te importa es la magnitud. Aquí el punto es que aquí estábamos mal, aquí también, pero no tanto, y aquí vamos mejorando. Y como te darás cuenta, a partir de nuestra cuarta iteración nuestro error es muy pequeño. Sin embargo, calcular los errores verdaderos de esta manera no contempla la escala del problema, que bueno, esto lo explican mejor en algunos libros, pero pues no es lo mismo calcular la diferencia entre el valor verdadero y el aproximado, por ejemplo, al calcular la longitud de un puente, a calcular la longitud de un remache. Entonces lo que puedes hacer es normalizar este error, algo como esto. Entonces en los métodos numéricos existen el error relativo porcentual y el error aproximado porcentual.
El error relativo es este acá e implica tener lo que ya vimos ahorita, el valor real menos el valor aproximado, pero sobre el valor real, de modo que lo normalizas y si le sacas el valor absoluto y lo multiplicas por 100, lo puedes expresar como un porcentaje. Entonces verías algo como esto. Como te darás cuenta, al principio nuestro error era grande, o sea, idealmente tú quieres estar lo más cerca de 0% posible y vamos viendo cómo vamos mejorando. Pero como dije, esto implica que tú tienes que saber el valor real de la función, lo cual cuando trabajas con métodos numéricos no suele ser el caso. Lo normal es que o uno, sea imposible resolver analíticamente tu función, o dos, simplemente sea muy cansado. Así que es mejor confiar en las computadoras y dejarles ese trabajo laborioso a ellas. Entonces, si no puedes hacer esto, lo que puedes hacer es usar tu aproximación actual y la anterior para ir viendo qué tanto va mejorando tu error. Entonces el error aproximado porcentual es exactamente como este, pero pues usas la aproximación actual menos la anterior sobre la actual y lo mismo. Entonces aquí normalmente tú también vas a ver un decremento, aunque estos siempre van a ser un poco mayores que este. Pero aquí la ventaja es que no necesitas saber previamente cuánto vale tu función evaluada en ese punto. Y aún así, cuando tengas un valor muy cerca, por ejemplo 0.000001%, ya te vas a dar una idea de cuál es el valor correcto. Entonces esos son los errores numéricos, vamos a añadirlos a nuestro código. Entonces, como nosotros fuimos inteligentes y fuimos almacenando todo lo que calculábamos en un vector, podemos aprovechar esto y calcular nuestros errores justo así. El error verdadero dijimos que simplemente es el valor absoluto de escribir el valor real que calculamos desde el principio menos el valor actual de nuestra aproximación sobre el valor real, y esto multiplicado por 100 para tener un porcentaje. Y listo. Y luego, a partir de la segunda iteración, ya podemos calcular el error aproximado, el cual lo vamos a calcular de la misma manera. Simplemente copiamos esta fórmula, pero donde le damos R vamos a poner a sigma i más 1, que sería el valor actual. Por lo tanto, el valor anterior sería simplemente sigma i. Y entonces ya tendríamos todo listo. Vamos a verlo en acción. Entonces vamos a usar otras 4 decimales para que veamos lo mismo que expliqué previamente en el PowerPoint. Y mira, entonces, observa. Estos son los errores relativos y los aproximados, tal y como lo expliqué previamente. Entonces, nuevamente, vemos que al final este es un error pequeño y este es un no tan pequeño. Y va a ir mejorando esto, ¿no? Entonces, si yo ahora uso 10 términos para mi polinomio, pues observa, al final tenemos un error tan pequeño que es insignificante, y aquí pues también, pero no tan bueno. Entonces, así es como te acabo de introducir a los métodos numéricos. Así que bueno, con eso terminamos. Como costumbre, si tienes una duda o comentario, no dudes en ponerlo allá abajo en los comentarios, o puedes escribirme directo a mi correo o a la página de Facebook. Si te gustó el video, pues apóyame con un like, recomiéndame, eso estaría de maravilla. Y pues sin más que decir, me despido, nos vemos a la próxima y no olvides por supuesto mantenerte curioso.